Hola, soy Nerly Gordillo Montenegro, estudiante de teología. Hoy les voy a compartir un tema: ¿cómo está Dios en el sufrimiento? El hombre, en diferentes momentos o circunstancias de su vida, le toca pasar por esta experiencia de dolor, de sufrimiento. Y podemos hablar de diferentes casos. Por ejemplo, ante una enfermedad, el hombre se siente angustiado, el hombre se siente vulnerable. También podemos hablar acerca de una pérdida, cuando un ser querido tiene que partir. Entonces llega un momento de tristeza, dolor. También en este contexto de pandemia nos podemos dar cuenta de que el hombre se siente afligido, está pasando por una necesidad y el hombre se siente que no puede por sí solo, incluso que nada le pertenece, ni siquiera la misma salud, ni siquiera la misma vida. Entonces, en uno u otro momento nos toca experimentar esto. También podemos hablar la pérdida de un trabajo, la estabilidad familiar. Hay diferentes momentos, diferentes circunstancias para decir que el hombre le toca experimentar el sufrimiento. También es preguntarnos o darnos cuenta: ¿y cómo está Dios en este momento que vive el hombre? ¿Cómo está presente? Muchas veces podemos decir que si realmente Dios es parte del sufrimiento, o el sufrimiento conlleva las actitudes del hombre, mas sin embargo es darnos cuenta que parte de la vida del hombre es pasar por el sufrimiento, es parte de la vida misma. El hombre, el hecho de que esté vivo, va a pasar por esta experiencia, tanto el sufrimiento como la alegría, el bienestar, pero en este caso estamos hablando del sufrimiento. Entonces, el dolor, el sufrimiento es la otra cara del amor. Y si hablamos que el hombre es capaz de amar, y cuando el hombre ama, también puede experimentar el sufrimiento. Y duele más lo que más amas. Por ejemplo, si te toca experimentar la muerte de un ser querido, de mamá, papá, de un hermano, lo que más amas, más te duele. Entonces, cuando te duele, cuando pasas por esta experiencia de dolor, de sufrimiento, te das cuenta que amaste. Y vamos a ver cómo Dios actúa en ese momento. ¿Cómo está Dios? Dios se manifiesta en la forma tal vez más sencilla. Es un Dios discreto para mostrarse al hombre, para ver su actuar, y podemos decir que está presente por medio de las demás personas, la gente o los amigos, los familiares dispuestos a acompañar este dolor. Los familiares, amigos dispuestos a escucharte, a apoyarte, a sostenerte en este momento de dolor, de dificultad, y donde uno se siente que no puede por sí mismo, mas sin embargo los otros te sostienen. Podemos decir que Dios está acompañando ahí de manera muy delicada, y que Él es el primero que está más conmovido por todo el dolor o el sufrimiento que el hombre experimenta, pero es ese Dios que sostiene. Podemos darnos cuenta en la experiencia del pueblo de Israel, cómo Dios a lo largo de su caminar les ha acompañado. Y Dios es fiel, Dios permanece ahí y siempre va a estar acompañando al hombre. Entonces, Dios no se va. Él es el que siempre está, al contrario, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece y nos anima a seguir, al mismo tiempo también que es un Dios de consuelo, un Dios que nos consuela, y que solamente ese amor de Dios nos puede ayudar a
caminar con este dolor, con este sufrimiento. También el Dios del consuelo, el Dios que se manifiesta, y creo que es el Dios que siempre está presente en todos los aspectos de la vida, en todos los momentos, y es momento de darnos cuenta qué es lo que tengo que hacer. Simplemente un poco detenerme y reconocer los signos de Dios, reconocer esa presencia, como les vuelvo a repetir, de manera sencilla, de manera discreta, pero que siempre está. Es el Dios que siempre está y nos puede consolar por medio de un amigo o de otra persona que siempre está a nuestro lado sosteniéndonos, que siempre está al pendiente de cualquier detalle. Ese es el Dios que nos puede consolar. También en esta circunstancia de pandemia nos podemos dar cuenta que Dios está actuando por medio de muchas personas generosas, incluso de médicos que están arriesgando su vida, enfermeras, enfermeros que también se entregan a su labor, y por medio de muchísimas personas que están presentes. Yo les invito a que en este momento nos demos esa oportunidad un poco de detenernos y voltear en medio de nuestra experiencia de dolor, de sufrimiento o de duelo, cómo Dios se ha ido manifestando, cómo Dios ha estado presente. Lo vamos a reconocer por signos pequeños o por signos muy grandes o por medio de todas las personas que nos están acompañando. También les invito a los que estén pasando por alguna pérdida de algún ser querido, que en este momento aprendamos a reubicar el lugar de él. Físicamente no está, pero puede vivir por siempre en nuestro corazón, y también a recordarlo de manera saludable, con todos aquellos recuerdos bonitos. Entonces podemos decir que la persona va a vivir siempre en nuestro corazón y no se ha ido. Al contrario, se ha quedado para estar más presente todavía con nosotros y en todas partes. Él está presente. Entonces, aprender a recordarlo desde el corazón, darle un lugar en nuestro corazón donde jamás se va a ir, donde jamás nos vamos a volver a separar. Al contrario, tenemos la esperanza de volvernos a encontrar, y que la vida no termina con la muerte, sino que después de la muerte hay vida y allá nos vamos a volver a encontrar. Entonces es esa experiencia de saber reubicar, de saber recordar saludablemente y continuar pero acompañados con ese Dios que está en el sufrimiento. Y también nos debe consolar esta experiencia de un Dios que pasa por el sufrimiento. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por esta experiencia de dolor, de muerte, tuvo que morir. Entonces creo que Jesús es el mayor consuelo. Él nos entiende, sabe lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo también Él le tocó experimentar la muerte. Él nos ha dado ejemplo, y Él es el Dios que viene, entrega la vida, pero un Dios que sufrió, que tuvo que morir, mas sin embargo no quedó ahí. Él resucitó, y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo, de que Jesús nos lo ha enseñado con su ejemplo, el ejemplo de que Él vive y de que Él está presente. Entonces les invito a que nos fijemos en la persona de Jesús, y que Dios nos está acompañando en el sufrimiento. Dios está presente en nuestro dolor. Él es el que nos abraza, Él es el que nos sostiene, Él es fiel. Entonces,
Hay que detenernos y fijarnos en esos signos muy concretos del Dios de consuelo y del Dios fiel y que nos ha dado ejemplo de sufrimiento y de dolor. Gracias.